sobre la clasificación de la materia. Antes de clasificar la materia, es importante recordar que esta es el objeto de estudio de la química. La química existe porque existe la materia, ¿cierto? Esa es la razón por la cual la química es una ciencia. Pero recordemos entonces, ¿qué es materia? ¿Qué recuerdan ustedes que es materia? Así rápidamente. Samuel, acércate un poco más al micrófono que no se te escuchó. Es lo que Ok, lo que tenemos alrededor. Listo. ¿Quién tiene otra idea de lo que puede ser materia? Pues de cierto modo todo universo está compuesto de algún tipo de materia, ¿no? Bueno, pero si hablamos de lo que compone la materia, pues no hablaríamos exactamente del significado de materia. Cualquier objeto que ocupe un espacio, dice Keiner, bueno, es parte de la definición ya más concreta de la materia. Una de las características es que ocupe un espacio, es decir, que tenga volumen, pero nos falta otra característica para definir una sustancia como materia, aparte de que tenga volumen. ¿Qué será? Fue el internet. Laura. Bueno, no es propiamente peso, Ronald. Laura, ¿vas a decir algo? ¿Está abierto tu micrófono? Bueno, no es propiamente peso, es cercano, pero no es peso. Definimos la materia como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Esa es la definición de materia. Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Ahora, es importante tener presente que desde este punto de vista, pues todas las cosas conocidas por nosotros, listo, Juliana, no hay problema. Todas las cosas conocidas por nosotros tienen masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Todas las cosas. Por eso muchas veces escuchamos o la concepción más general de materia es que materia es todo lo que existe, ¿sí? Por eso se dice materia es todo lo que existe. Todo porque todo tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, masa y volumen básicamente. Sin embargo, pues es importante que nos demos cuenta que a pesar de que durante años y años hablamos de la materia, se nos olvida este concepto porque nos acostumbramos a decir simplemente es todo lo que existe. Sí, señor, el aire tiene volumen y lo podemos darnos cuenta del volumen del aire porque en el caso, por ejemplo, de aquí donde nosotros cada uno está, el aire está ocupando todo el espacio que es posible. Listo, Brian, no hay problema. El aire está ocupando todo el espacio que le es posible. Pero si tú, por ejemplo, inflas un globo, una bomba, ¿cierto? El aire va a estar contenido allí. Entonces, ese espacio va a ocupar el espacio interno de esa bomba. Entonces, ahí podemos ver que ocupa un espacio. Y también tiene masa, porque así sea muy pequeña, ¿cierto? Así sea muy pequeña, si tú colocas, por ejemplo, el mismo globo, antes de inflarlo en una balanza analítica, que es la que nos da varias cifras decimales, entonces te vas a dar cuenta que ese globo tiene la masa de ese globo va a tener una medida. Pero si tú inflas el globo y vuelves a colocarlo en una balanza analítica, te vas a dar cuenta que la masa aumenta. ¿Sí? Entonces es la masa del gas. Puede que no sea una cosa gigante, es más, puede ser en orden de milésimas de gramos, o sea, es de miligramos.
pero de igual manera se nota que hay un cambio en la masa. Entonces, el aire también tiene masa y también ocupa un lugar en el espacio. Bueno, listo. Ahora, teniendo claro ese concepto de materia, que ya debemos tenerlo, digamos, de aquí en adelante de esta manera, ¿sí? Todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Resulta que como son básicamente todas las cosas, pues nosotros tenemos que poder clasificar esa materia. Y para clasificar la materia debemos utilizar varias características que ella pueda presentar. Entonces vamos a ver de qué forma o de qué formas podemos nosotros llegar a clasificar la materia, de qué formas la podemos clasificar. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es según la composición de esa materia. En general, la materia está compuesta por ¿qué? ¿Quién recuerda? Profe, no estoy segura por átomos. Muy bien, exactamente, Valentina. La materia está compuesta por átomos. La unidad mínima que encontramos en la materia son los átomos. Y de acuerdo a esa composición, la materia se puede clasificar, ¿sí? De acuerdo a esa composición la podemos clasificar. Antes de hacer, vamos a hablar de una clasificación inicial de la materia que tiene que ver con elementos compuestos y mezclas, ¿sí? Eso ya también lo hemos revisado con anticipación. Listo, Andrea, no hay problema. Elementos compuestos y mezclas. Entonces, yo tengo varias sustancias aquí en la siguiente diapositiva, que son sustancias de la cotidianidad. El acero, la gelatina, el hierro, el cloruro de sodio, arroz con pollo, leche, agua oxigenada, sodio, diamante y hielo seco. Yo voy a irles preguntando a cualquiera y la idea es que usted me conteste rápidamente. Lo que usted piensa, no se preocupen que aquí no hay respuestas correctas o es para una nota o algo así por el estilo, no, simplemente es lo que usted piensa. Yo quiero que de estas sustancias ustedes me vayan diciendo a quien le pregunte, simplemente me va a decir si para usted es un elemento, es un compuesto o es una mezcla, no más. Elemento, compuesto o mezcla, eso es lo que me van a decir. Entonces empecemos por Alexandra. Alexandra, ¿el acero qué es? ¿Para ti qué es? ¿Elemento, compuesto o mezcla? Alexandra. Bueno, quién sabe si se desconectó porque aquí no veo. Andrés Rojas, el acero, elemento compuesto o mezcla. Buenos días, profe. Profe, para mí el acero es un elemento. Ok, buenas tardes ya, sí señor, elemento, bueno. Em, Jorman, la gelatina, elemento compuesto o mezcla. Mezcla, ¿no? Mezcla, ok. Em, Laura Epalza, el hierro, elemento compuesto o mezcla. Profe, perdón no contestarles que no estaba, es que me tuve que salir porque se me googleó el computador. Ok, Nicole Jaramillo, elemento compuesto o mezcla. Yo digo que es un elemento. Ok. Ronald, cloruro de sodio, elemento compuesto o mezcla. Elemento, profe. Ok, elemento. Bien. Elemento. Baby, arroz con pollo. ¿Qué será? Baby, a la una, a las dos, a las tres, no contestó. Samuel Sánchez, Profe, yo creo que es una mezcla. mezcla. Muy bien. Nicolás, la leche, elemento compuesto o mezcla. Yo creo que es compuesto. Compuesto.
Ok. Sara, agua oxigenada. ¿Elemento, compuesto o mezcla? Mezcla. Mezcla. Listo. Cristian, el sodio. ¿Elemento, compuesto o mezcla? Elemento. Elemento. Ok. Keiner, el diamante. ¿Elemento, compuesto o mezcla? Elemento. Elemento. Bueno. Y por último, ¿a quién le decimos? Juliana, el hielo seco. ¿Elemento, compuesto o mezcla? Juliana, ¿ya se volvería a conectar o todavía no? Bueno, entonces, compuesto, dice Juliana. Está fallando tu internet. Listo. Bueno, ok, poder tratar de decir si las sustancias son elementos compuestos o mezclas puede ser algo relativamente fácil. De pronto tenemos dudas con algunas cosas. Bueno, pero más allá de eso, entonces Juliana, se te escucha entrecortado, muy entrecortado. Bueno, más allá de esto es nosotros poder decir por qué los consideramos de esa manera, o sea, por qué, por ejemplo, bueno, no recuerdo quién me dijo que el acero es un elemento. ¿Por qué crees que es un elemento? O sea, ¿cuál es la razón que yo tengo para clasificar una sustancia como elemento? Pues porque está en la tabla periódica, ¿no, profe? Ah, bueno, esa puede ser una razón. Los elementos deben estar en la tabla periódica. Pues les cuento que el acero no está en la tabla periódica. El acero no está en la tabla periódica. La pregunta es, ¿por qué no está ahí? Pues porque no es un elemento. Por esa razón no está en la tabla periódica. El acero no es un elemento. ¿Sí? Nosotros pensamos de pronto, fácilmente relacionamos el acero con metal y decimos, uy, es un elemento. Pero resulta que el acero no es un elemento. ¿Sí? El acero es una mezcla. Y luego vamos a mirar cómo es el tema con eso. Bueno, ¿por qué la gelatina será una mezcla? ¿Cuál es la razón para que yo diga que la gelatina o el arroz con pollo o el agua oxigenada son una mezcla? Porque son la combinación de dos sustancias diferentes que se pueden separar mediante un proceso. Bueno, sí, exacto. Es la combinación o la unión de dos o más sustancias, ¿cierto? Que las podemos separar. Ok, desde ese punto de vista estamos de acuerdo en que todas las que están mencionadas ahí, sí, Ronald, las mezclas sí se pueden separar, pero estamos de acuerdo con que todas las sustancias que tenemos nombradas ahí como mezclas son mezclas o no lo son. Listo, Catalina. Pues creo que la oxígena es un compuesto, pero no estoy del todo seguro. Bueno, no tenemos la certeza, pero puede ser. Entonces ya ahorita miramos eso. Keiner, que me acordé, me quedé pendiente con ese tema, porque el diamante es un elemento. Pues en mi opinión, pues porque no, él no necesita de otros elementos para hacer un diamante. ¿Existe el elemento diamante en la tabla periódica? A ver, chicos, no solo para Keiner, contéstenme. ¿Existe el elemento diamante en la tabla periódica? No, en la tabla periódica no está el elemento diamante. Y podría decir como el acero porque no es un elemento o si es un elemento.
¿Será que el diamante sí es o no es? Bueno, dice Ronald que No no es. porque no está en la tabla. Dice Cristian que no y me imagino que la razón es la misma, ¿cierto? Porque el diamante no está en la tabla periódica. Pero resulta que el diamante sí es un elemento. El diamante sí es un elemento. ¿Cuál es la cuestión? Que no se llama diamante como elemento, se llama carbono. El diamante es carbono. Solamente que resulta que este carbono tiene una forma estructural diferente a otros, o sea, a otras formas del carbono. El carbono tiene muchas, sí, Keiner, pero no, eso fue de chiripazo. El carbono tiene muchas formas estructurales y una de esas formas estructurales del carbono es justamente el diamante. Pero en este caso sí hablamos de un elemento, ¿sí? Si hablamos de un elemento. Ahora miremos los compuestos, porque no hemos hablado de los compuestos. Me dijeron que la leche y el hielo seco son compuestos. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo? Profe, yo sí tengo una pregunta, o sea, porque si el diamante es o sea, un compuesto y está en la tabla periódica Un con otro elemento. nombre, es un elemento, porque el hierro, no, el hierro, no, bueno, el otro eh, componente que estábamos hablando, El no, acero. exacto, el acero, profe. Es que el acero es una mezcla de hierro y carbono. El acero es una mezcla entre hierro y carbono. El diamante no, el diamante es solo carbono. Por eso hablamos de elemento, ¿sí? Él es carbono, solamente carbono. O sea, como elemento es el carbono, pero el diamante como tal está solo hecho de carbono. Entonces, en ese sentido es un elemento, ¿sí me hago entender? Mientras que el acero no. El Señora. acero es una mezcla de carbono con hierro. ¿Listo? Bueno, ¿y qué pasó? Nadie me dijo si estábamos de acuerdo, si alguien está en desacuerdo. Allá Nicolás cruzando los dedos para que digamos que sí, pero sí o no. ¿Estamos de acuerdo en que la leche y el hielo seco son compuestos? Bueno, Cristian, ¿por qué estás en desacuerdo? Porque el hielo seco sí creo que es un compuesto, pero si no estoy mal, un compuesto es una combinación de dos sustancias químicas. Pero en ese Y sentido podrían ser una mezcla. sí. ¿Alguien más tiene alguna otra idea con respecto a la leche y el hielo seco? Bueno, pregunta Juan Diego que si la leche no es una mezcla. Claro que sí, la leche es una mezcla. ¿O alguno de ustedes alguna vez ha visto la fórmula de la leche, la fórmula química de la leche o la fórmula química del hielo seco? No, ni la leche ni el hielo seco son compuestos, ninguno de los dos. Ambos son mezclas, ambos son mezclas. En la leche tenemos proteínas, en la leche tenemos grasas, agua, ¿cierto? Entonces, ahí hay varias sustancias que están involucradas y no tenemos una determinada, o sea, una cantidad fija. Entonces, ya vamos ahorita a definir cada uno de estos. Les voy a colocar aquí, al lado de cada sustancia, un chulito si está bien, una X si está mal. Entonces, el acero, ya dijimos, no es elemento. La gelatina es una mezcla. El hierro es un elemento. El cloruro de sodio no es un elemento. El arroz con pollo sí es mezcla. La leche no es un compuesto. El agua oxigenada no es una mezcla. El sodio es un elemento. El diamante es un elemento. El hielo seco no es un compuesto. O sea que estamos mitad y mitad. La mitad estuvo bien, la mitad estuvo mal. Sí, la leche, toda la leche, las vaquitas, la que sea, sigue siendo una mezcla. Bueno, puede que, exacto, ¿dónde están los compuestos? Es buena pregunta, Keiner.
¿Cuáles eran los compuestos? Aquí, los ejemplos, eran el cloruro de sodio y el agua oxigenada, pero ninguno dijo que fueran compuestos. Esos dos eran compuestos. Ya vamos a mirar ahora, ¿por qué no nos es tan complicado acertar a veces en la clasificación de las sustancias? Porque no tenemos claros los conceptos, porque no sé qué es un elemento, porque no sé qué es un compuesto, no sé qué es una mezcla, o de pronto sí puedo saber qué es una mezcla, ¿sí? Pero a veces se dificulta un poquito cuando no sobre todo cuando no diferenciamos mezcla de compuesto. Entonces fácilmente entre esos dos nos podemos eh, confundir y pues obviamente el caso del acero y el diamante lo puse para que nos diéramos cuenta que a veces no es tan fácil determinar lo que es un compuesto, sobre todo cuando no conocemos la tabla periódica o de qué están compuestas las sustancias, ¿cierto? Entonces, los compuestos no están en la tabla periódica, los elementos están en la tabla periódica, deben estar en la tabla periódica. Y el diamante es otra forma de decir carbón, ¿sí? Entonces, era para que notáramos esto. Listo, vamos entonces a ver en nuestra siguiente diapositiva ya cada una de estas clasificaciones que tiene la materia. Entonces, ya recordamos lo que es materia. Voy a escribirlo aquí al ladito de este mapa conceptual. Entonces dijimos que materia es todo aquello que tiene masa, y ocupa un lugar en el espacio. ¿Cierto? Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Ya tenemos clara la definición. Ahora, la materia se clasifica de dos maneras. Unas sustancias que llamamos puras, ¿sí? Sustancias puras, y las que llamamos mezclas. Mezclas. ¿Por qué se llaman sustancias puras? Porque su composición no es variable. Yo no puedo variar la composición de estas sustancias, porque si no van a perder su esencia, ¿sí? Entonces su composición no es variable, no es variable. Deben mantener la misma composición o si no, vuelvo y repito, se va a perder la esencia, o sea, dejan de ser lo que deberían ser, mejor dicho. Ahora, dentro de las sustancias puras tenemos elementos y compuestos. ¿Qué será un elemento? O sea, aparte de decir que está en la tabla periódica, sí, ya tenemos claro que todos los elementos están en la tabla periódica, pero ¿por qué los llamamos elementos? ¿Qué es un elemento? Porque son las únicas sustancias que tienen un átomo puro, o sea que no dependen de una combinación de átomos para ser lo que son. Ok, más o menos por ahí es la cosa, sí señor. Están compuestos por átomos iguales. Están compuestos por átomos iguales. Entonces, en el carbono yo solamente voy a encontrar átomos de carbono. No hay átomos de carbono revueltos con átomos de otra cosa, no. Son átomos iguales. En el hierro solamente voy a encontrar átomos de hierro. En el sodio solo voy a encontrar átomos de sodio. Y los átomos de sodio van a ser diferentes a los de hierro. Y los átomos de hierro van a ser diferentes a los de carbono. ¿Sí? Entonces están compuestos por átomos, pero esos átomos tienen que ser iguales y solamente van a corresponder a ese elemento. ¿Cierto? Los elementos los representamos con símbolos. ¿Cierto? Entonces tenemos la C, que nos representa el carbono, la O, que nos representa el oxígeno, la H, que me representa el hidrógeno, ¿cierto? N mayúscula A minúscula, N mayúscula A minúscula, que me representa el sodio, ¿cierto? M mayúscula o minúscula, que me representan, por ejemplo, al molibdeno, ¿sí? Entonces tenemos los símbolos que me representan cada elemento. Recordemos que esos símbolos corresponden a
a veces a nombres de planetas, a veces corresponden al nombre de quien descubrió el elemento, a veces están relacionados con el lugar donde fueron descubiertos los elementos, ¿sí? Entonces hay diferentes razones, o a veces tienen los nombres de acuerdo a la raíz, o el símbolo, perdón, de acuerdo a la raíz griega del elemento. ¿Listo? Entonces tenemos carbono, oxígeno, hidrógeno, sodio, molibdeno. Algunos ejemplos de elementos. Listo. Y entonces, si los elementos están compuestos por átomos iguales, ¿qué pasa con los compuestos? ¿Cómo defino un compuesto? A ver, ¿qué se les ocurre que pueda ser un compuesto? El resultado de la combinación de distintos átomos. No, Nicolás, ya dijimos que la leche no. Punto. La leche es una mezcla. Sí, señor. La unión de dos o más elementos. Ahí hablamos de átomos. La unión de dos o más elementos. Pero hay algo muy importante y es en proporciones fijas. En proporciones fijas. Es decir, yo debo tener un número definido de átomos para que hagan parte de un compuesto, ¿sí? En proporciones fijas. Entonces, si yo hablo de este compuesto, que todos los conocemos esta fórmula, ¿a qué nos estamos refiriendo? Dos partes de Esa hidrógeno y fórmula una de oxígeno. H2O, esa fórmula H2O, ¿a qué compuesto corresponde? Dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. Sí, dos átomos de hidrógeno Al y uno de agua, profe. oxígeno. Muy bien, Juan Esteban, estamos hablando del agua, es el agua. Entonces, fíjense que hay una proporción, muy bien lo dijo Cristian también. Tengo dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, esa es el agua, ¿sí? Esa es la fórmula del agua. Y si yo tengo la fórmula H2O2, fíjense que tengo los dos mismos elementos. ¿Qué cambió? Que se le agregó oxígeno. Ok, tenemos un oxígeno de más, ¿cierto? H2O2. Y en ese caso, esa es la fórmula del agua oxigenada, ¿sí? Esa es la fórmula del agua oxigenada, H2. Entonces, ¿qué sucede? Que con el H2O, ¿cierto? Hidrógeno y oxígeno, en esa proporción, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, usted se puede bañar, usted puede preparar un jugo, usted puede cocinar, en fin, con esa H2O. Si yo cambio las proporciones y digo, ah, no, pues es igual hidrógeno y oxígeno, pero entonces que tenga dos átomos de oxígeno o que tenga uno o que tenga, no varía para nada. Pues resulta que sí. Si usted coloca dos átomos de oxígeno en vez de uno, con el agua oxigenada usted no se baña. Con el agua oxigenada usted no prepara jugo. Por mucho, igual va y se intoxica. Porque el agua oxigenada tiene unas características muy diferentes. Es antiséptica. Entonces, ese compuesto le permite a usted de pronto evitar la infección bacteriana, le permite sí, pero porque las características son distintas, las propiedades son distintas. Bueno, ambas son incoloras, pero el sabor, el olor son totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una proporción diferente de átomos. Entonces, en los compuestos, los elementos tienen que estar en proporciones fijas, en proporciones definidas, y de esa manera, pues, son sustancias puras. Yo no puedo alterar, ¿cierto? Yo no puedo alterar la composición de ellos, porque si la altero, pues de igual manera voy a estar afectando las características de ese compuesto. Por esa razón se llaman sustancias puras, a los elementos y a los compuestos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Ahora, los compuestos los representamos por fórmulas. Por fórmulas. Fíjense, los elementos con símbolos, los compuestos tienen su fórmula, ¿sí? Entonces, si algo no tiene fórmula, no puede ser un compuesto. ¿Listo? Bueno, pasamos a las mezclas, que se denominan así
Porque su composición es variable. Su composición es variable. Algo que noto con respecto a las mezclas es que ustedes tienen claro que debo unir dos o más sustancias. Eso está muy bien, ¿cierto? Se unen dos o más sustancias para generar una mezcla. Pero ¿qué es importante con la mezcla? Que yo puedo variar la composición, ¿cierto? Si yo hago, decir, un café con leche, yo puedo variar la cantidad de leche, variar la cantidad de café, variar la cantidad de azúcar, no ponerle azúcar, bueno, dependiendo de cada caso, ¿cierto? Pero hay personas que, por ejemplo, van a una cafetería y dicen, bueno, véndame un perico o véndame un latte, ¿cierto? La diferencia está en la cantidad de leche y café que se utilizan para estas mezclas. Entonces, por ejemplo, si yo digo un perico, sé que va a tener más leche que café. Y si yo digo un latte, puede ser que vaya 50-50, ¿sí? O sea, más o menos en la misma proporción la leche y el café. Bueno, entonces ahí nos referimos a que la composición de las mezclas es variable. Y como lo dijo Cristian, las mezclas se pueden separar por métodos físicos. Eso no lo puedo hacer con los compuestos ni con los elementos. Las mezclas las puedo separar por métodos físicos, que luego más adelante, cuando estemos viendo todo lo de mezclas, ustedes mismos se van a encargar de recordarme cuáles son los diferentes métodos que se utilizan para separar las mezclas. Ahora, las mezclas se clasifican también en homogéneas y heterogéneas. ¿Cuándo una mezcla es homogénea? Cuando no se nota la diferencia, o sea, cuando uno combina dos sustancias y uno no puede ver cada sustancia, o sea, por ejemplo, el aceite con agua sería una heterogénea porque uno puede ver el aceite y el agua, pero en café con leche no puedo ver cuál es el café y cuál es la leche, entonces por eso es homogéneo, porque no puedo Muy bien. distinguir lo que fue mezclado. Exacto, esa es la palabra, distinguir. ¿Sí? No se distinguen los componentes, no se distinguen los componentes a simple vista. ¿Sí? No se distinguen los componentes a simple vista. Entonces yo no puedo determinar qué es lo que tiene la mezcla. Se ve como una sola sustancia, es decir, presenta una sola fase. ¿Sí? Presenta una sola fase, es decir, no se pueden distinguir los componentes a simple vista. ¿Sí? Eso es una mezcla homogénea. ¿Sí? Yo puedo variar su composición, pero los componentes no se distinguen a simple vista. Yo puedo tener, por ejemplo, un vaso con agua, colocarle una cucharada de azúcar, ¿cierto? Lo disuelvo, lo revuelvo perfectamente y no se ve dónde está el azúcar, ¿cierto? Pero en el caso, por ejemplo, de, como bien lo mencionaron, el agua con aceite ya es diferente. Entonces, las mezclas heterogéneas para nosotros son más fáciles de identificar, como el arroz con pollo, como la ensalada de frutas, como todo esto, porque uno puede decir, ah, no, sí, fácilmente. Pero fíjense que en el acero o en el bronce no podemos identificar cuáles son los componentes de esa mezcla. Y obviamente las mezclas heterogéneas son aquellas en las que se distinguen sus componentes, a simple vista. Entonces yo puedo ver varias fases, eso se llaman fases. Entonces en las mezclas homogéneas hablamos de una sola fase, ¿cierto? Todo se ve como una sola sustancia. En las mezclas heterogéneas puedo tener dos o más fases. ¿Cuáles son las fases? ¿Cuántas fases son? Pues la cantidad de sustancias diferentes que yo pueda observar, ¿sí? Si yo tengo agua y aceite, pues veré dos fases. Pero hay mezclas donde puedo tener más fases. Si yo tengo un arroz con pollo, pues tengo varias fases. Está el arroz, está el pollo, está cada una de las verduras, está, ¿cierto? Todo eso vienen a ser fases de la mezcla porque yo puedo distinguir tantos componentes como yo pueda distinguir. Esas son las fases que tengo en mi mezcla, ¿sí? Todos los componentes que yo pueda distinguir. Bueno, hasta aquí estamos claros. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno.
Entonces, por favor, ahora sí, tomamos el apunte. Usted sabe que prefiero que primero hagamos la explicación y que estemos atentos a la explicación y luego sí tomamos el apunte correspondiente. Si surge alguna pregunta, la pueden hacer, por favor. Bueno, chicos, bueno, ya por tema de tiempo, pues no alcanzamos a revisar lo siguiente, pero espero que esto nos haya quedado totalmente claro. Voy a tomarle un pantallazo porque me están solicitando entrar un momentico a una reunión con la coordinadora. Entonces le voy a tomar un pantallazo a la página para enviárselas para los que no alcanzaron a tomar el apunte. Entonces la voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Bueno, y nos encontramos nuevamente mañana en clase de micro. Que tengan Hasta excelente luego, resto de profe. jornada, chicos. Que Dios los bendiga. Chao a todos. Hasta luego, profe. Bueno.